Hola, muy buenos libros. Hoy es Cuentos para leer los sábados. Estamos leyendo Inolvidable según Julio Cortázar. Mi nombre es Pedro Helves y en este momento estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el taller creativo Guardianes de las Letras, en vivo por las plataformas de TikTok y Twitch para mañana retransmitir este programa y esta sesión de lectura por medio de las plataformas de Spotify en nuestro video podcast Cuentos para leer los sábados, segunda temporada, Los Inolvidables de Julio Cortázar, en @guardianes de las letras. Les damos la bienvenida a todos y les reiteramos esa bienvenida a los que estamos por TikTok, allá en @el profe Pedro Párrafo. Y vamos a comenzar con la lectura. Les recuerdo entonces que estamos leyendo La muerte de Iván Illich, de Lev Tolstoy, y vamos en el capítulo 6. Capítulo 6. Iván Illich notaba que iba a morir y se encontraba en un constante estado de desesperación. En el fondo de su alma sabía que iba a morir, pero no solo no se acostumbraba a esa idea, sino que no la comprendía, ni hubiera podido comprenderla de ningún modo. El ejemplo del silogismo que había aprendido en la lógica de Kiesewetter, abre comillas, Cayo es un hombre, los hombres son mortales, por tanto, Cayo es mortal, le parecía aplicable solamente a Cayo, pero de ningún modo a sí mismo. Cayo era un hombre como todos, y eso era perfectamente justo, pero él no era Cayo, no era un hombre como todos, sino que siempre había sido completamente distinto a los demás. Era Vanía con su papá y su mamá, con Mitya y Volodovia, con los juguetes, con el cochero, la niñera y después con Katia, con todas sus alegrías, sus penas y sus entusiasmos de la infancia, la adolescencia y la juventud. ¿Acaso existió para Cayo aquel olor del balón de cuero a rayas que tanto quería Vania? ¿Acaso Cayo besaba la mano de su madre como él? ¿Acaso oía Cayo el rumor que producía los frunces de sus vestidos de seda? ¿Acaso alborotaba por unos pastelillos en la escuela de jurisprudencia? ¿Acaso había estado enamorado como él? ¿Acaso podía presidir una sesión? Cayo es realmente mortal, por tanto es justo que muera. Pero yo, Vania Iván Illich, con mis sentimientos y mis ideas, es distinto. Es imposible que deba morir. Sería demasiado terrible. Esto era lo que sentía Iván Illich. Si tuviera que morirme como Cayo, lo sabría. Me lo diría una voz interior, pero no siento nada semejante. Tanto mis amigos como yo habíamos comprendido que no nos ocurriría lo que a Cayo. Sin embargo, he aquí lo que me ocurre. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero es. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo comprenderlo? Se decía. No le era posible comprender y tratar de rechazar esa idea como una idea falsa, errónea y enfermiza, por medio de ideas justas y sanas. No obstante, esa idea volvía como una realidad y se detenía ante él. Trataba de fijar su atención en otros pensamientos, por turno, con la esperanza de que le prestasen apoyo, luchando por volver a sus ideas de antes, aquellas ideas que le ocultaban la de la muerte. Pero cosa rara, lo que antes velaba, ocultaba y destruía la conciencia de la muerte, producía ahora el mismo efecto. Durante la última época, Iván Illich pasaba la mayor parte del tiempo intentando restablecer la marcha de sus antiguos sentimientos que velaban la idea de la muerte. Se decía,
Me ocuparé del servicio. Sea como sea, he vivido gracias a él. Iba al tribunal, provocando apartar las dudas que le asaltaban. Entablaba conversación con los compañeros y mientras se sentaba, de acuerdo con su antigua costumbre, dirigía una mirada distraída y pensativa a la multitud, apoyaba sus manos adelgazadas en los brazos del sillón de roble y al inclinarse hacia su colega, le mostraba la causa y le cuchicheaba algo. Después, levantando la vista e irgiéndose, pronunciaba ciertas palabras y daba por comenzada la sesión. Pero súbitamente, en medio de esta, sin tener en cuenta el desarrollo de la causa, el dolor comenzaba su obra roedora. Iván Ilich escuchaba y procuraba alejar la idea de la muerte, pero ésta se erguía ante él y lo miraba. Iván Ilich se quedaba petrificado, se apagaba el brillo de sus ojos y empezaba a preguntarse de nuevo, ¿será posible que solo ella sea la verdad? Entonces, tanto sus compañeros como sus subordinados veían, con sorpresa y amargura, que ese juez tan fino y tan brillante se embrollaba y cometía errores. Iván Ilich se sobreponía, trataba de volver en sí y conseguía llegar al fin de la causa. Volvía a su casa con la triste conciencia de que los asuntos judiciales no podían ya ocultarle, como antes, lo que deseaba ignorar. No podían librarlo de ella, y lo peor del caso era que ella no lo atraía para que siguiera algo, sino tan solo para que la contemplara, para que la mirara directamente a los ojos y padeciera indeciblemente. Con objeto de escapar de esta situación, Iván Ilich buscaba el consuelo detrás de otros velos. Estos surgían y parecían protegerlo un corto espacio de tiempo, pero no tardaban en volverse diáfanos. Era como si ella pasara a través de todo, como si nada pudiera ocultarla. Durante los últimos tiempos solía entrar en el salón que él mismo había arreglado, aquel salón en que había estado a punto de caerse y en cuya instalación había sacrificado su vida. Lo recordaba con sarcasmo, ya que le constaba que su enfermedad se debía a ese golpe, y veía que la mesa barnizada tenía un arañazo. Buscaba el motivo y se daba cuenta de que era debido al adorno de bronce de un álbum que se había desprendido en una de las esquinas. Tomaba aquel álbum costoso, compuesto por él mismo, con tanto amor, y al verlo desgarrado y con las fotografías revueltas, se indignaba de la negligencia de sus hijas y de sus amigos. Ordenaba cuidadosamente los retratos y arreglaba la esquina desprendida. Luego le venía la idea de cambiar todo aquel etablissement, junto con el álbum, a otro rincón del salón, al lado de las flores. Llamaba al lacayo, su hija o su mujer venían a ayudarlo. No se mostraban de acuerdo con él y lo contradecían. Entonces Iván Ilich discutía y se enfadaba, pero todo aquello estaba bien, porque no se acordaba de ella, porque no la veía. Pero he aquí que, de pronto, su mujer le decía, espera, los criados lo harán, te vas a hacer daño. Y entonces ella surgía tras el velo e Iván Ilich la veía. Aún tenía esperanza de que desaparecieran enseguida, pero empezaba a prestar atención a su costado y notaba que allí seguía lo que le producía ese dolor lento, y ya no le era posible olvidar. Mientras tanto, ella lo miraba claramente a través de las flores. ¿Por qué ocurría todo aquello? En efecto, aquí, junto a esta cortina, perdía mi vida como en una batalla. ¿Pero es posible? ¡Qué horrible y qué absurdo! Eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser, pero es. Se iba al despacho, se acostaba y se quedaba a solas con ella. Estaba solo con ella y no sabía nada qué hacer. Tenía que limitarse a mirarla y le invadía un horror frío. Capítulo 7.
Al tercer mes de la enfermedad de Iván Ilich, no podría decirse cómo ocurrió esto, porque fue una cosa paulatina e imperceptible. Su mujer, sus hijos, los criados, los conocidos y los médicos, y sobre todo él mismo, sabían que el interés que inspiraba a los demás consistía solo en saber si dejaría pronto vacante la plaza, si liberaría pronto a los vivos del fastidio que causaba su presencia y si él mismo se vería pronto libre de su sufrimiento. Cada vez dormía menos. Le administraban opio y habían empezado a ponerle inyecciones de morfina, pero eso no le aliviaba. El embotamiento que experimentaba en sus semiletargos lo había aliviado al principio por ser una sensación nueva, pero luego se volvió tan atormentador o incluso más que el dolor franco. Le preparaban platos especiales, por descripción de los doctores, pero esos manjares le resultaban cada vez más insípidos y más repugnantes. Se le hacían también preparativos especiales para la defecación que constituían para él un verdadero tormento. Tormento causado por la suciedad, el mal olor, la inconveniencia y porque otro hombre asistía a tal función. Sin embargo, Iván Ilich halló un consuelo en aquel menester molesto. Era Gerasim quien lo asistía en estos casos. Era un mayig joven, lozano, limpio y cebado, con manjares ciudadanos. Siempre estaba alegre y de buen humor. Al principio, Iván Ilich se turbaba al ver a aquel hombre, siempre limpio y vestido a la usanza rusa, cumpliendo aquella tarea desagradable. Un día, después de aquella función, sin fuerzas para ponerse los pantalones, se dejó caer en una butaca y miró, horrorizado, sus débiles muslos desnudos, de músculos muy marcados. Entró Gerasim con sus pasos fuertes y ligeros, calzado con gruesas botas, despidiendo un olor agradable a brea y aire fresco de invierno. Llevaba la camisa de percal remangada, dejando al descubierto sus brazos jóvenes y robustos, y un delantal de hilo muy limpio. Sin mirar a Iván Ilich y conteniendo la alegría de vivir que se reflejaba en su rostro, para no ofenderlo, se dispuso a cumplir su tarea. «Gerasim», dijo Iván Ilich con voz débil. El criado se estremeció, temiendo haber cometido una torpeza, y con un movimiento rápido volvió hacia Iván Ilich su cara lozana, bondadosa, sencilla y joven, en la que apenas empezaba a apuntar la barba. «¿Qué desea, señor?» «Me figuro que esto es desagradable para ti. Perdóname, pero no puedo». «En absoluto», exclamó Gerasim con un brillo en los ojos y mostrando sus dientes blancos y sanos. «No me molesta para nada. Está usted enfermo». Con sus manos diestras y fuertes cumplió su tarea habitual, saliendo de la habitación con pasos ligeros. Al cabo de 5 minutos volvió del mismo modo. Iván Ilich seguía sentado en el sillón en la misma actitud de antes. «Gerasim, por favor, ven aquí, ayúdame». El criado se acercó. «Ayúdame a incorporarme. Me cuesta mucho trabajo hacerlo solo y he despedido a Dimitri». Gerasim rodeó hábilmente con sus vigorosos brazos el cuerpo de Iván Ilich, lo levantó y mientras lo sostenía con una mano, le alzó el pantalón con la otra y quiso depositarlo de nuevo en el sillón, pero Iván Ilich le rogó que lo acompañase al diván. Sin esfuerzo alguno y como si no lo agarrase siquiera, el criado lo trasladó allí, casi en vilo. «Gracias, con qué destreza y qué bien lo haces todo». El criado sonrió y se dispuso a salir de la habitación, pero Iván Ilich se encontraba tan a gusto con él que no quiso que se marchara. «Acércame a esa silla, por favor». «No, esa no, la otra. Colócamela debajo de los pies. Me alivia tener los pies en alto». Gerasim trajo la silla y la dejó en el suelo sin hacer ruido, pues levantó los pies de Iván Ilich y los colocó encima. Este creyó sentir alivio en el momento en que Gerasim le levantaba los pies. «Estoy mejorado cuando tengo los pies en alto», repitió. «Ponme aquel cojín». Gerasim obedeció. Había vuelto a colocarlo sobre el cojín.
De nuevo el enfermo creyó sentirse mejor, mientras Gerasim le sostenía las piernas. En cuanto se las hubo dejado sobre el cojín, se sintió peor. Gerasim, ¿estás ocupado ahora?, preguntó. No, señor, replicó el criado, que había aprendido en la ciudad a hablar como es debido. ¿Qué tienes que hacer aún? Ya he terminado mi faena, solo me queda partir leña para mañana. Entonces, sosténme los pies en alto, ¿quieres? ¿Por qué no? Desde luego. Gerasim levantó las piernas de Iván Ilich y éste creyó que en esa posición no sentía en absoluto el dolor. ¿Cuándo vas a partir la leña? No se preocupe usted, tengo tiempo de sobra. Iván Ilich mandó a Gerasim que se sentara y le sostuviera las piernas en alto, y empezó a charlar con él. Y, cosa extraña, tuvo la sensación de encontrarse mejor de este modo. Desde aquel día, Iván Ilich llamaba a veces al criado y le mandaba que le sostuviera los pies sobre sus hombros. Le gustaba hablar con él. Gerasim obedecía de buena gana. Hacía esto con facilidad, sencillez y una bondad tal que enternecía a Iván Ilich. La salud, la fuerza y la energía vital de los seres humanos ofendía al enfermo, pero la fuerza y la energía vital de Gerasim no solo no lo afligían, sino que hasta llegaba a apaciguarlo. La mentira, esa mentira adoptada por todos de que solo estaba enfermo, pero que no se moría, que bastaba que estuviera tranquilo y se cuidase para que todo se arreglara, constituía el tormento principal de Iván Ilich. Le constaba que, por más cosas que hiciera, no se obtendría nada, excepto unos sufrimientos aún mayores a la muerte. Lo atormentaba que nadie quisiera reconocer lo que sabían todos, e incluso él mismo, que quisieran seguir mintiendo respecto a de su terrible situación y lo obligaran a tomar parte en aquella mentira. La mentira, esta mentira que se decía la víspera misma de su muerte, rebajando ese acto solemne y terrible hasta igualarlo con sus visitas, las cortinas y el esturión para la comida. Hacía sufrir terriblemente a Iván Ilich. Y, cosa rara, muchas veces cuando veía que trataban de seguir engañándolo, estaba a punto de gritar: ¡Cesen de mentir! Ustedes saben lo mismo que yo, que me muero. Al menos cesen de mentir. Pero nunca habían tenido el valor de hacerlo. Veía que el terrible y horroroso acto de su muerte estaba rebajado por los que lo rodeaban, hasta el grado de que pareciera una circunstancia desagradable, en parte hasta conveniente. Se lo trataba como se trata a un hombre que entra en un salón despidiendo un olor desagradable, por la misma conveniencia a la que había servido durante toda la vida. Veía que nadie se apiadaba de él, porque nadie podía comprender siquiera su situación. El único que lo entendía y se compadecía de él era Gerasim. Por eso Iván Ilich se sentía a gusto únicamente en su compañía. Se encontraba bien cuando Gerasim se pasaba la noche entera sosteniéndole las piernas y no consentía en irse a dormir diciendo: haga el favor de no preocuparse, Iván Ilich, ya tendré tiempo de descansar. O también cuando, sin más ni más, empezaba a tutearlo y le decía: si no estuvieras enfermo, pero así, ¿cómo no servirte? El único que no mentía era Gerasim. Por todos los síntomas era evidente que solo él comprendía lo que pasaba, que no consideraba necesario ocultarlo y sentía compasión por su amo, que estaba agotado y débil. Una vez que Iván Ilich le insistía que se fuera, llegó a decir sin embagues: todos tenemos que morir. ¿Cómo podría dejar de servirle ahora? Con esas palabras expresó que no le pesaba realizar esa tarea, precisamente porque lo hacía por un hombre moribundo y que tenía esperanza de que alguien haría lo mismo por él cuando llegase el momento.
Aparte de aquella mentira, o tal vez en consecuencia de ella, lo más doloroso para Iván Ilich era que nadie se compadeciera de él, tal como hubiera querido. En ciertos momentos, después de haber sufrido prolongados dolores, deseaba, aunque le hubiera avergonzado reconocerlo, que se apiadaran de él, como de un niño enfermo. Deseaba que lo acariciaran, que le dieran besos, que lo mimasen como a un niño. Sabía que era un personaje importante, que tenía la barba entrecana y que, por consiguiente, aquello hubiera sido imposible. Sin embargo, lo deseaba. En el trato que Gerasim le dispensaba había algo semejante a eso, y por tanto era lo único que lo consolaba. Iván Ilich tenía deseos de llorar. Le gustaría que lo acariciasen y lo mimasen, pero he aquí que llegaba Shevek, su colega, y en vez de llorar y de pedir caricias, Iván Ilich adoptaba una expresión seria, grave y reconcertada, y por la fuerza de la inercia expresa su opinión sobre la importancia de una decisión del Tribunal de Casación, que sostiene tenazmente. Aquella mentira en torno suyo y dentro de él mismo envenenó más que nada los últimos días de su vida. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy de Cuentos para leer los sábados, la segunda temporada, esos cuentos los inolvidables según Julio Cortázar, y estamos leyendo pues La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir estos videos, muchas gracias por apoyar estas iniciativas, y nos vemos para la próxima, el próximo sábado, en donde vamos a leer el capítulo 8 y más adelante veremos cuáles otros capítulos más. Entonces, muchas gracias a todos y pero muy buenos libros.